15 minutos, pasan de las 10 de la mañana. Le mandamos un saludo a todos los que están en el chat. Hola, buen día, Trinchera, que nos decía Enzo, Karina, Irma, Dula. Bueno, mucha gente saludando, no me quiero olvidar de nadie, pero Alicia. Bueno, un besazo a todos. En un ratito los vamos a estar leyendo más en detalle, porque ahora tenemos a alguien en espera del otro lado con quien siempre nos morimos de ganas de hablar, y más como está la cosa, te digo, Sí. esta semanita que arrancó con todo. Lo único que pienso es en este momento. La verdad que sí. Clara Razu, del otro lado, nuestra querida economista, docente, investigadora, que nos pregunta, y ojalá ella tenga más respuestas que nosotros, ¿hacia dónde va todo esto? Clara, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Qué buena pregunta, Mario, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? La preguntaste vos, así que no nos hagas... Sí, claro. O sea, que yo haga preguntas no significa que tenga las respuestas. Bien. Eso la pregunta es buena, la respuesta hay que encontrarla. Lo importante es saber hacerse preguntas. Exactamente. Es el centro de una investigación son las preguntas, no las respuestas. Yo solo sé que no sé nada. Totalmente. Pero algunas aproximaciones creo nos podés ayudar a tener. Clara, en una semana complicada. ¿Cómo viste esta semana con escalada del dólar? ¿Posible traspaso de esto a precios? ¿Cómo estás viendo esta situación? No, posible no. Ya hubo traspaso. Claro. El dólar aumentó en la última, en julio, un 14%. O sea, hubo una depreciación que equivale en términos económicos lo mismo que una devaluación, porque es un aumento del tipo de cambio del 14%. En función de esto, grandes empresas productoras, estoy hablando de Arcor, Molinos Ríos de la Plata, AGD, Mondelez, enviaron listas a los supermercados con una remarcación del 9%. Estas grandes empresas son las dueñas de todo lo que comemos y de lo que nos higienizamos, la limpieza, o sea, también está Johnson & Johnson, Unilever. Y estos productos, que son los productos de consumo masivo, o por lo menos eran masivos antes que bajar el consumo, aumentan, o sea, de acuerdo a las listas que enviaron estos emporios a los supermercados, una remarcación del 9%. Ahora, la cuestión es que los supermercados pueden aplicar o no ese 9%, pueden aplicar menos. La cuestión también pasa por el aumento de los costos. No se olviden que en julio hubo 2 aumentos de combustible y el aumento de combustible se traslada, las distancias en nuestro país son largas y el costo de transporte incide. Entonces tenés tipo de cambio. Hubo aumento de otros precios regulados como los servicios, hubo aumento de los combustibles y se le suma una depreciación del peso del 14%. ¿Ustedes qué opinan? ¿Va a aumentar o no va a aumentar? Parece que sí. Si tiene 4 patas, mueve la cola, es perro. Excepto que esté clonado, pero sí. No, igual si está clonado también. También es perro. Por ahora tiene 4 patas. No, pero bueno, pero tiene 4 patas. Claro, un poco con estas magias que está logrando hacer Caputo gracias también a un apoyo ideológico, ¿no? Digo, por ejemplo, lo vimos en el caso del Fondo Monetario Internacional y más que perdones las habilidades que le gestó y que le dio al ministro de Economía para cambiar las metas, darle préstamos que no tendrían sentido en ningún otro país del mundo. ¿No crees que hay lugar a que, gracias a algún otro beneficio que le brinde a las grandes empresas, logre que no llegue a tanto el aumento, por lo menos previo a las elecciones? ¿O ya es un montón pedir que Caputo le pida esto a los grandes supermercadistas? No, o sea, Caputo no va a intervenir. Porque la otra vez se reunió con la otra vez se reunió con no va a intervenir, supermercados. como no interviene en el salario, como no interviene en el tipo de cambio. En lo discursivo nomás no intervienen. Caputo
ayer recibieron los 2.000 millones de dólares del fondo, que como vos destacabas es una pata política. Ya se pagaron los 800 que le debemos al fondo, o sea, nos quedan 1.200. Pero que eso signifique que vamos a llegar tranquilos en situación de reservas, no es así. De hecho, el fondo nos dio un perdón, un waiver, sí. Pero, o sea, además del waiver y que la revisión sea en enero del 2026, nos hizo recomendaciones a cambio del waiver. Porque, ¿qué dijo? Bueno, van a tener que recortar el acceso a Aguache. O sea, van a tener que recortar. ¿Qué les queda por recortar? Bueno, cargas sociales, beneficios sociales. Apunten por ese lado. Sean más eficientes en el gasto. Siguen apostando, entre comillas, al déficit cero. No dicen nada del déficit de dólares que tenemos, aún con lo que ha recibido. También recibió los 300 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero no alcanza para sostener ya un déficit en la cuenta corriente, o sea, la pérdida de la balanza comercial en cuanto a importaciones y exportaciones, y el pago de servicios. O sea, para cubrir ese déficit de cuenta corriente vos necesitas ingreso de capital en dólares. Al revés que el del déficit, que lo necesitas en pesos. Para los de pesos tienen las LEFI, las LECAPs y los nuevos bonos, que ahora se licitan cada 15 días. Este martes no, el martes que viene sí. Y durante agosto acumulan 30 millones de pesos. Perdón, 30.000. Ahí está, 30.000. 30.000. 30.000 millones de pesos. Eso es en pesos. Obviamente que van a tratar de absorberlos, pero ya la tasa de interés está en un 65%. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Es lo que yo me pregunto. Porque vos tenés... perdón, Clara, en este caso, con esta tasa de interés, hacen el mismo mecanismo que venimos destacando en todas las columnas. Una ganancia en pesos y después con un dólar que por más que tuvo un aumento en julio recién del 14%, todavía es muy rentable en comparación a lo que pueden ganar con esta tasa de interés. Porque la tasa de interés te está duplicando la inflación. Claro. O sea, vos tenés un 65% anual de tasa de interés y una inflación estimada del 20%. Eso te da una inflación en términos reales, o sea, la tasa de interés real es la nominal menos la inflación, que es 45% anual. El gobierno estimó un 20% de inflación anual. Es el doble. Entonces vos ahí tenés una duplicación. ¿Qué conviene? Pesos, o sea, con un tipo de cambio que se mantiene, ponele el nuevo piso 1.300, el techo 1.400, un rango chico, pero por ahí, te conviene mantener los pesos a tasa de interés y después pasarlo a dólares, te llevas muchos más dólares, tenés una ganancia en dólares mucho mayor que en otro tipo de inversión. Pero al mismo tiempo, esa tasa de interés tan alta te enfría aún más la economía. Claro. O sea, porque vos tenés que en un contexto de recesión y depresión, con empresas muy endeudadas que tienen que pagar por su deuda una tasa de interés más alta, familias muy endeudadas que tienen que pagar mayores tasas de interés, y al mismo tiempo la teoría de que cuando hay una alta tasa de interés, la inflación baja, la inflación empieza a subir. Claro. Es un contexto que por eso decimos, a ver, ¿hacia dónde vamos? ¿A quién beneficio y a quién perjudico? Es la mejor manera de ver hacia dónde vamos. Sí. ¿A quién se está beneficiando? Capitales financieros. Claramente, vamos hacia el capital financiero.
¿A quién se perjudica? Al sector productivo. De acuerdo al gobierno, el sector productivo somos parásitos mentales que pensamos que la gente muere de hambre o tiene hambre o no satisface sus necesidades básicas y gana jubilaciones que no son de $1.100 o salarios que no son de $1.100. Entonces, ¿a quién perjudicas? A todo el marco del sector productivo. De hecho, además, ya se perdieron 185.000 puestos de trabajo en empleos registrados. La UIA, que apoyó a Milei, tiene una pérdida ya estimada de 1.000 a 1.500 puestos de trabajo mensuales desde que asumió. Que apoyó y que sigue apoyando. Claro, que mantiene entre otras cosas a muchos de sus alfiles como funcionarios, porque como por no ejemplo es que... el señor Cordero, que sigue siendo secretario de Trabajo. Exactamente. Entonces uno se pregunta, claramente, ¿hacia dónde vamos? Rompamos todo, pero no rompamos todo para construir. Rompamos todo, así después todo es obtenible desde el exterior. Claro. O sea, facilitar la rapiña, digamos, como para estar bien golpeados, bien casi muertos, cosa que vengan los animales carroñeros a buscar lo que queda, que sería un poco... Y esto me remite al pueblo libertario norteamericano, donde la gente se empezó a dar cuenta cuando los osos empezaron a entrar en el pueblo. Entonces, porque hay todavía un 42% de apoyo a este gobierno y a estas políticas económicas. Un 42% no son los que se benefician. Claro, o sea, los que benefician son 5%. Los que se perjudican, el resto. Claramente, hacia donde apuntan, el miedo hacia la vuelta de una política económica que horade lo único que ellos creen haber logrado, que es la estabilidad de precios. ¿Y por qué digo creen haber logrado? Porque si la estabilidad de precios se te dispara con la devaluación y tenés que mantener la demanda agregada deprimida para que no te suba la inflación, no es estabilidad de precios. No cambiaste la estructura de precios. Hay un fenómeno... Aplicaste una política. Sí. Hay un fenómeno, Clara, que también sucede que un poco quizá no sirva para explicar o por lo menos para problematizar esta situación que persiste del apoyo pese no solo a la crueldad, sino a la política económica que obviamente, como bien destacás todas las semanas, apunta a un sector muy, muy pequeño de la población, pero hay una lógica alrededor del consumo. Y hay una lógica alrededor que no solamente el consumo de divisas, sino el consumo, por ejemplo, de insumos importados, como vemos también la lluvia de importaciones, o también el consumo de divisas para la cantidad de viajes al exterior y lo que hoy muchas familias que tienen una capacidad de ahorro pueden decir, che, estoy viajando al exterior con este dólar y lo financio con la tarjeta y medianamente puedo andar. El problema me parece que todo esto es siempre el tiempo, la única variable que importa, que es, bueno, como bien vos decís, hasta cuándo esto persiste y hasta cuándo esto se puede bancar. ¿Hasta cuándo y a quién le importa? O sea, porque le importa a una clase media, medio alta, que tiene una capacidad para viajar al exterior y decir, bueno, vacaciones en Brasil o en Miami me salen más baratas que en Bariloche, lo cual puede ser cierto. El tema es, ¿qué pasa en Bariloche? O sea, tenés un turismo deprimido, no solo en términos nacionales, sino también regionales. Sí. Tenés una gran disparidad. Justamente ayer me comentaban alguien que había salido el fin de semana a pasear, que había ido a un shopping muy grande que hay en la zona de Tortuguitas, que había un montón de gente comprando. No es un lugar barato. Ahora, es lo que yo digo, que es un montón de gente, que es un montón de gente en la zona norte. Y también, y cosa que por ahí
no pasa en grandes sectores. Acá en Ramos Mejía, en La Matanza, se ha formado un polo gastronómico interesante. Ibas a tomar un café o un té, una merienda, una charla con amigos y estaban estallados. Y no es gente de alto poder adquisitivo, muy alto, pero a la que todavía le sobra un mango. Entonces hay un piso de clase media que está de acuerdo con estas políticas que ya nos pasó, porque pasó en la convertibilidad. Un peso, un dólar, puedo viajar a Miami, me compro las zapatillas, etc. Hoy pasa lo mismo, pero tenemos que pensar justamente que la convertibilidad, Mingo Cavallo había dicho, esto es por 100 años. Bueno, duró un poco menos. Sí. Esta política económica, ¿y qué nos dejó la convertibilidad? Un desempleo del 25%, una industria destruida, un país endeudado, un default y gente en la calle peleando por una bolsa de alimentos. Bueno, hoy estamos con gente que duerme en la calle, que no tiene capacidad para pagar un alquiler, personas que se endeudan para sostener sus consumos cotidianos y por otro lado un sector que tiene capacidad de consumo de bienes importados y demás. Distintos contextos internacionales, porque en ese momento había un marco de apertura internacional y hoy tenés un marco de proteccionismo. Todas las economías se protegen. Todas las economías recurren al Estado para la inversión en educación y obras públicas. En nuestro país se siguen exactamente las políticas contrarias. ¿Cuál es el objetivo? Primarizar la economía. ¿A quién se beneficia primarizando la economía? A los sectores concentrados, que son financieros, que tienen una gran relación con los sectores productores de materia prima. Energía, alimentos, bueno, el agro, lo que normalmente llamamos el agro. Lo que sucede es que cuando el modelo agroexportador del siglo XIX, ese que Milei admira, primaba, estábamos en el siglo XIX y éramos 4 millones de habitantes. Además de las condiciones de trabajo. Se olvidó de 40 paros. Han cambiado un poquito. Estamos en el siglo XXI y somos algunos más. Unos pares. Ojo, porque ahora también hay una política muy trampista de los inmigrantes de vuelta a sus países. Algunos inmigrantes de vuelta a sus países. Sí, a ver, blanquitos no. Blanquito se queda. Es como la de Blanquito como se el de la queda. serie. Un criterio bien, Blanquito de origen europeo se queda. un criterio bien colonial. Morochito de origen latinoamericano. Afuera. No, si sos de origen latinoamericano, pero sos blanquito, te podés quedar. Exactamente. O más o menos, depende. Clara, te quiero dejar una puntita para alguna otra columna, porque a mí un poco, yo cuando hablamos sabemos que esto tiene el tiempo contado, este plan económico. Lamentablemente la luz al final del túnel la vemos y eso directamente ir a toparnos con una pared. Es más parecida al cielo, a la guillotina, al fin de la vida que a... Es como el túnel de Potrerillos, digamos, pero seguís derecho a Víctor Sueiro, el último que apague la luz. Claro, el último que apague la luz. Pero sobre todo en clave de cómo destrabar esta atadura, porque cuando esto se vaya, cuando esto se retire, cuando este plan económico se deprima y se agote, bueno, no solamente va a quedar toda la inversión no puesta que va a ser necesaria, recién nombrada vialidad, pero después van a aparecer los compromisos con entidades financieras, los compromisos con bonistas, los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Algunos empiezan a arriesgar algunas salidas, algunas avenidas como para circular por ahí. Me gustaría quizá en algún otro encuentro, en alguna otra columna, por lo menos conversar hacia los futuros posibles de la salida de este túnel. Sí. Los futuros tiene escenarios. Que haber... Sí, por supuesto. Alguno de esos. Sí, porque uno siempre tiene que pensar que hay una salida. Y hoy justamente recordaba, y me lo hizo recordar un spot que vi por ahí, ¿cuál fue la salida en 2002, 2003?
Entonces, bueno, no es el mismo contexto, quizás no sean las mismas salidas, pero siempre la salida es política. Sí. Clara, la verdad que la de hoy una masterclass para colgarla y dejarla por ahí. Obviamente un beso a todos los que lo están escuchando también, que lo escuchan después en diferido, que son un montón los que lo miran luego, así que le mandamos Cada vez un saludo menos a ellos. odiadores, Clara, cada vez menos gente que se acerca a decir, porque viste que cuando uno no puede decir nada, mucho... Así que gracias, Clara, por Ya me ha pasado. siempre estar ahí explicándonos todo, pensando también en lo que se puede llegar a venir. Te mandamos un abrazo enorme, enorme y bueno, nos estaremos viendo el próximo martes. Nos estaremos viendo el próximo martes, estaremos pensando en un futuro no tan lejano. Siempre que llovió paró, me decía mi abuela, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante, es más. O sea, siempre hay distintas frases. Y me voy al supermercado, a ver cuánto gasto. Bien. Suerte. Charlamos entonces la semana que viene también de eso, con que eso. es un gran dato. Ahí está. Fuerte abrazo, Clara. Clara Razu, al aire de Radio Trinchera, como todos los martes. ¿Alguien sabe hacia dónde vamos? Se preguntaba. Le pedimos a ustedes que si les gustó todo lo que estuvimos charlando con Clara, le pongan un me gusta, porque estamos a un me gusta de cerrar el numerito en 30. Ya lo cerramos, mirá. Actualicen. Pongan like, comenten. Acuérdense que hoy es martes de quejas. Sí, también pueden No aprovechar. recibimos quejas, ¿no? No sé, me parece que no. 221-46881. Y nos vamos a ir y volver rápido porque tenemos a alguien, que ya saben quién es ustedes, por las calles platenses, con un par que yo creo que van a estar cargadísimos de quejas. Así que ya volvemos. Me gusta esto.